dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y quedaría rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, anhelamos escuchar tu voz, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y quedaría rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Anhelamos, Señor, escucharte hablar. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús, háblanos. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Anhelamos escucharte hablar, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús, nos das vida. Tu palabra, Señor, nos da aliento, nos da fuerza, Señor, para seguir. Anhelamos tu palabra, anhelamos escuchar tu voz, Jesús. Yo sé que hay momentos donde parece que tú estás lejos de nosotros, Señor, o a veces estamos experimentando momentos, Señor, de como que estamos pasando un desierto, Señor. En esos desiertos, Señor, nosotros tenemos dos opciones. Podemos rendirnos ahí y morir, pero la otra opción, Señor, es buscarte a ti. Buscar, Señor, de esa agua, Señor, que nos pueda dar esa vida que estamos buscando. Donde nos pueda, Señor, refrescar, Señor, una vez más. Donde podemos volver a
a recordar, Señor, tu palabra, tus promesas, que nos dice que no todo está acabado, que tú, Señor, nos amas, que tú nos abrazas, que somos tus hijos y tenemos acceso ante tu presencia, que no somos salvos, Señor, por nuestras acciones, sino que somos salvos por lo que tú hiciste en la cruz. Y con esa promesa, Señor, podemos levantarnos, Señor, del pecado, podemos levantarnos del lodo, Señor, y venir corriendo hacia tu palabra. Y ahí encontrar las promesas, que si solamente creemos en ti, podemos experimentar vida eterna. Podemos tener vida eterna en ti, Jesús. Y en esos momentos, Señor, nosotros nos levantamos del suelo, levantamos nuestras manos, Señor, hacia el cielo, y podemos cantar una vez más y decir: Señor, y no podría estar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión, comunión espiritual, a la mitad de la semana en que podemos reunirnos para unir nuestras oraciones delante del Señor, no solamente para pedirle, sino para reconocer, ¿verdad?, que Él es fiel, es maravilloso, es asombrosamente bueno, cuando nos pinta un paisaje nuevo cada día en el cielo, cuando vemos que la tierra hace brotar el alimento, cuando desciende la lluvia, cuando sale el sol y nos acaricia. En fin, tantas formas de reconocer que Dios es bueno, es maravilloso, y con el perdón que nos da todos los días, la protección en nuestras salidas y en nuestras entradas, el alimento en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Bueno, tantas formas como Dios se muestra, ¿verdad? Y lo que espera es que reconozcamos y pues que seamos agradecidos. Yo creo que es justo, ¿verdad? De alguna manera algo tenemos cada día. La vida es un tesoro, es un regalo de cada día, y es de celebrarlo, y es de agradecerlo, y es de aprovecharlo, ya que nuestro Dios nos lo permite y nos lo confía, pues para hacerlo lo mejor de nuestro día, ¿verdad? En esta oportunidad, bienvenidos todos, y quisiera que compartamos un tema que seguramente es muy común en todos nosotros, cuando nos toca enfrentar adversidades, ¿verdad? Nos toca enfrentar adversidades, y así se llama el tema, enfrentando las adversidades. Yo le voy a dar el versículo en un momentito, o los versículos, pero antes que nada quisiera compartirle que yo he hecho mío el Salmo 23 en varias ocasiones. Es tan conocido el Salmo del Pastor, ¿verdad? Y pues más lo disfruta y más lo vive el que conoce al pastor del Salmo, que no es David, sino que es Jesús, ¿verdad? Él es el pastor del Salmo. Y especialmente cuando me saludo con alguien por ahí, y me preguntan, ¿anda solo? Digo, no. Yo les digo, el bien y la misericordia andan conmigo todos los días. Porque así dice el versículo 6 del Salmo 23, ¿verdad? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, no obstante que es así, no podemos negar que también hay situaciones en nuestra vida, en nuestros días, a las que hoy le llamaremos adversidades, o sea, situaciones negativas que nos llegan sin previo aviso. Y de repente nosotros nos preguntamos, pero ¿de dónde vienen
¿Y por qué vienen? Bueno, son buenas preguntas, pero yo creo que tenemos las respuestas. Pero antes que nada, definamos un poquito, por lo menos un ejemplo de lo que son adversidades. Bueno, en la versión Reina Valera dice calamidades. Y en esta dice, pues, adversidades o dice tribulaciones, que son como sinónimos, ¿verdad? Situaciones complicadas que a todos nos toca vivir un día de repente, otro día por allá. Nos toca vivirlo o de repente no días, sino temporadas. Ahí se toma en cuenta la escasez, de repente llega la escasez de los recursos o la enfermedad, cuando nuestro cuerpo se resiente la enfermedad de alguien de la familia, a quien amamos y que nos preocupa, pues ya es una adversidad, o la dificultad de lograr algo, etcétera, o bien la amenaza que está tan de moda ahora, y todas esas formas negativas que nos atacan a nosotros, pues no producen alegría, definitivamente no producen alegría, ni tampoco motivos de celebración, más bien producen aflicción, dolor, tristeza, porque no son deseados, esas adversidades no son deseadas, no son agradables, nos traen lamentos y cosas que nosotros no queremos tener. Pero lamentablemente, como le digo, una de las preguntas que podíamos hacernos es de dónde vienen, por qué vienen. Bueno, fue algo que Adán y Eva invitaron a su hogar, allá en el huerto del Edén, como nos lo describe la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Y no los vamos a acusar ni los vamos a condenar menos, no, porque nosotros hacemos lo nuestro también. Muchas de las adversidades que nosotros vivimos son consecuencias de algo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Pero hablando de adversidades, tenemos dos alternativas. O las sufrimos resignadamente o las enfrentamos. ¿Enfrentar las adversidades? Sí se puede enfrentar las adversidades. Tal vez no las vamos a lograr resolver del todo, pero si nos toca enfrentarlas, pues las vamos a enfrentar en paz. No vamos a hacer alborotos, no vamos a hacer arrebatos, no vamos a tener descontroles, sino que vamos a enfrentarlas con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Dos alternativas, o las sufrimos resignadamente o las enfrentamos. Las enfrentamos con la ayuda de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dan ejemplos de personajes que tuvieron adversidades y las enfrentaron adecuadamente. Así que de eso vamos a ver, pero aquí viene el versículo. Mire, ya casi le dije la mitad del tema y no hemos leído el versículo, ¿verdad? Los versículos, ni hemos orado tampoco, pero ahorita lo hacemos. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 45. Si usted tiene ahí su Biblia, qué bueno sería comprobar o su dispositivo con las facilidades de hoy, ¿verdad? Isaías 45, capítulo 45, versículos 5 al 7, dice algo que pues a mí me ha impresionado. Hay dos versículos en la Biblia, solamente dos creo yo, que declaran esto, que revelan esto, que ahora vamos a ver usted y yo. Dice Isaías 45, 5, dice, yo soy Jehová. Si usted recuerda ese nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, como se identificó Dios con Abraham, es un término que quiere decir todopoderoso, el nombre con que se identificó nuestro Creador ahí con Moisés. Entonces, desde entonces, pues los hebreos los de naturaleza, dicen Yahweh, ¿verdad? Y en nuestro castellano se traduce como Jehová, identificando al Padre Eterno. Otras versiones no dicen el nombre, sino dicen el Señor, como algo de respeto, como de que no querer pronunciar el nombre porque es santo, y nuestros labios que son tan pecadores, pues no se animan a decirlo, entonces mejor Señor, pero aquí dice así y así lo vamos a tomar. Entonces el versículo 5 dice el Señor, el Creador nuestro, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Ya ve? No hay otro Dios, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Ese creo no es de creer, sino de crear. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Como le digo, me impresiona el versículo y después de la oración le explico por qué. Oremos al Señor. Padre Santo, yo estoy agradecido contigo y muy contento de tener esta reunión con estos fieles, que ya sea que se conectan en directo o bien que visitan la página, bendito Señor, para meditar junto a ti, junto a tu Santo Espíritu, algunas palabras de enseñanza para nuestra vida, para que podamos tener una vida de calidad y para que podamos tener una seguridad grande de nuestro después. Así que podamos también inspirar e instruir a nuestros hijos para que sepan que tenemos dueño, que tenemos Señor, que tenemos Dios, que tenemos Creador, a quien volveremos un día para rendir las cuentas. Padre Santo, perdona nuestros pecados y concédenos, Señor, esta meditación con beneficios para nuestra vida, que resulten en gloria y honra para tu santo nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, muchísimas gracias te damos. Amén. Pues lo que me impresiona de este versículo es que yo no creía que Dios crea las adversidades también. Y no las hace porque Él se deleita en causarnos adversidades, no. Lo hace porque Él es justo, perfecto en justicia, y cuando nos vienen adversidades que son consecuencias de nuestras acciones, pues hay que vivirlas, hay que enfrentarlas, ni modo, así es, ¿verdad? Dios nos perdona si nos arrepentimos, si le pedimos perdón, nos perdona, pero las consecuencias hay que vivirlas. Le voy a poner un ejemplo muy común. Si una jovencita, por ejemplo, en desobediencia o en debilidad, resulta teniendo intimidad con el novio, con algún varón, y se arrepiente, y se avergüenza, y pide perdón, y los padres le dan perdón, y Dios le perdona también, pero si quedó embarazada, queda embarazada, y va a nacer un bebé. Entonces, son consecuencias en su mayoría. A veces Dios también nos permite algunas adversidades como prueba para nuestra fe, para ver si somos fieles, y con propósito de que tengamos beneficio de eso. Eso lo vamos a ver ahí al final de esta breve plática. Lo cierto es pues de que Dios, que hace el bien, también creó la adversidad como algo justo, algo de su justicia, que el que siembra mal cosecha mal, que el que siembra bien cosecha bien, porque todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Bueno, le decía que las Sagradas Escrituras nos ponen ejemplos de personajes que vivieron adversidades y que las enfrentaron adecuadamente. Podríamos hablar de unos 2 o 3, pero hay uno que podríamos ver un poco detenidamente aquí en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20. Me estoy deteniendo un poquito para, si usted lo quiere buscar, ahí lo va a encontrar. Y en el capítulo número 20 del segundo libro de las Crónicas, es porque hay 2 libros, ¿verdad? Primero y segundo Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, dice en los primeros 4 versículos: pasadas estas cosas, las del versículo 19 y antes, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ellos eran enemigos de Judá, enemigos de los judíos, y Josafat era entonces el rey de Judá. Entonces estos amonitas, moabitas y otros vinieron contra ellos a la guerra, una guerra sin motivo, pero guerra para saquear, para robar, para dominar, en fin. Pero ya va a ver usted que es una consecuencia. ¿Qué es la acción que toma Josafat? Dice que venían los enemigos y entonces acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Me parece que se refiere al mar muerto.
en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Por eso le digo que pienso que ha de ser en el mar muerto. Entonces, ¿qué pasó con Josafat? Dice, entonces tuvo temor. Primera cosa. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjense qué interesante que no se reunieron para entrenarse para la guerra, para poner barricadas, no, primeramente para orar a Dios. Es la forma como se enfrentan las adversidades. Lo primero que hay que hacer es orar a Dios. Ahora, ¿por qué le estaba pasando esto a Josafat? Josafat era un buen rey, pero había cometido un error. Y en el capítulo 19, dice en el capítulo 19, leamos el versículo 1 y 2, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, en ese tiempo le decían vidente a los profetas, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Entonces Josafat tal vez no se había dado cuenta, pero había provocado la ira de Dios. Y por eso está ocurriendo esto que está ocurriendo, que estos vienen sin motivo, vienen a atacar Jerusalén y Judea, estos amonitas, moabitas y los sirios, en fin. ¿Y qué fue lo que pasó aquí en el capítulo 19? Bueno, que Josafat por haber resultó emparentando con el rey Acab y que fue un desobediente a Dios y se prestó para defenderlo contra algunos enemigos como buen ejército, y eso no le agradó a Dios, porque Acab era un desobediente, un rebelde contra Dios. Entonces, por eso le dice el profeta, dice, ¿al impío das ayuda? El impío es aquel que peca, que es rebelde, que es soberbio, que no se humilla, que insiste y todo lo demás. ¿Por qué ayudas a esta gente que no aman a Dios, sino que lo aborrecen? ¿Por qué? Bueno, entonces no vamos a juzgar eso, pero a eso se debe lo que está pasando aquí con Josafat. ¿Pero qué fue lo que hizo Josafat? Lo primero fue que se humilló. No se justificó. Se humilló. Humilló delante de Dios. Reconoció. Y lo segundo, oró. Clamó a Dios. Lo tercero, consultó a Dios. Y dice, y lo cuarto, convocó a la oración y el ayuno a todo Judá, reconociendo la soberanía y el poder de Dios. No obstante que él había fallado, pero le pidió a Dios misericordia. Y si siguiéramos leyendo en el capítulo 20 de este segundo libro de Crónicas, encontraríamos otros versículos en donde él recordó otros testimonios poderosos de Dios con otras personas y otras situaciones. Recordó que Dios es bueno y que lo había hecho con otros. Entonces le pidió socorro a él. Eso está en el versículo 7. Y apeló a sus fieles promesas. Dios promete que aunque nosotros hayamos fallado, si nos arrepentimos y no volvemos a hacer esto y le pedimos perdón, Él nos perdona. Como les digo, las consecuencias muchas veces van a llegar, pero en este caso fue diferente. Otra cosa que hizo Josafat fue que se declaró impotente. Yo vuelvo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, mire lo que dice el versículo número 12. Dice, oh Dios nuestro, le dice Josafat en su oración, ¿no los juzgarás tú a esos enemigos? Porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. Admite que no tiene la posibilidad de enfrentarse. Es una multitud.
innumerable. Dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. ¿No le ha pasado a usted así? Que no encuentra la salida. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios sí sabe. Entonces es bueno acudir a Él. Claro que no solamente cuando nos pasan cosas y con interés vamos a Él a buscarlo, sino que siempre, ¿verdad? También hay que buscarlo con gratitudes, como el día, lo que le decía al principio, el alimento y cuántas cosas. Gratitud, reconocer su protección, reconocer su ayuda, reconocer su fiel providencia, reconocer y agradecerle al Señor, ¿verdad? Y buscarlo en su palabra también, agradarlo con adoración. Entonces Él hace esto, pero fíjese usted, y de ahí, por causa de todo eso, resulta también escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios, que en ese momento Dios la inspiró en un profeta. Y entonces, eso que fue inspirado en los profetas está aquí está ahora. Nosotros lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces, entonces Josafat, dice el versículo, el profeta de parte del Señor le dijo, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Fíjese que en ese caso él no tenía que hacer nada. Mire qué lindo. No le dijo el Señor, prepara 3 escuadrones, uno por aquí y otro por allá, como a veces sí lo hizo con David o con alguien más, sino que en este caso dijo, no, esta batalla no es de ustedes, esta es mía. Porque se arrepintió Josafat, se humilló. En el versículo 18 dice, Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Entonces ya el Señor dijo, muy bien, ya que confían en mí, ya que reconocen lo que reconocen, entonces ya aprendieron la lección. Esta pelea es mía. Y entonces dice que la reacción de Josafat y el pueblo fue alabar a Dios. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, comenzaron a alabar a Dios. Por eso dice el Señor que cantemos al Señor y que contemos sus maravillas. Pues contar en los dos sentidos, ¿verdad? Contar 1, 2, 3, 4, 5, muchas maravillas, pero también contar de compartir las maravillas con otros, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso, para que otros también confíen en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios de la fe, el que no se ve, ni tiene figura, Él es espíritu. Entonces dice que después empieza la alabanza, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Ellos habían puesto esos ejércitos escondidos de emboscada, y cuando aquellos comenzaron a cantar y a alabar al Señor, aquellos se levantaron y no se dieron cuenta que dice aquí en el versículo 22, dice, se mataron los unos a los otros. Se confundieron entre ellos mismos y se mataron los unos a los otros. Así fue como Dios salvó a Josafat, a Judá, en aquella oportunidad. Así enfrentó él esa terrible adversidad, orando, clamando a Dios, suplicando, reconociendo, humillándose, lo que dijimos, ¿verdad? Buscando su palabra y después ya celebrar con alegría que el Señor se va a hacer cargo. Claro, puede ser que no lo haga Él de esa manera como en este caso, en el caso nuestro, de que tú no tienes que hacer nada. Puede ser que sí tengamos que hacer algo, pero Él proveerá, Él guiará, Él iluminará cuál será la estrategia, cuál será la solución, cuál es el camino, cuál es el recurso. Él lo hará. Y entonces, Josafat pues motivó al pueblo a decirle, confiemos en el Señor, enfrentemos la adversidad con sabiduría, con buen ánimo y sobre todo con fe en el Todopoderoso. Y esa es una buena lección para nosotros. Hay quienes alaban al Señor o alabamos al Señor solo cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo va bien, si hay salud, si hay recursos, si hay bienestar, si hay buenas
perspectivas que vienen. Entonces alabamos al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, decimos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero ¿qué cuando hay adversidad? ¿Sabe qué le dijo la esposa a Job en el capítulo 2 del libro de Job? Él estaba pasando una adversidad. Ahora estamos con otro J, ¿verdad? Primero era Josafat, ahora es Job. Le dice la esposa, en vista de que él estaba en una adversidad espantosa. Perdió todos sus bienes en un solo día. Sus hijos se le murieron en un solo día, eran 10 hijos. La salud se le vino abajo en un solo día y casi pegado al hueso y todo eso. La esposa se le volteó y le dijo, pues maldice a Dios y muérete ya. Y él, en lugar de maldecir a Dios, dijo, vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. O sea, como quien dice, Dios es justo. Si Dios lo permite, por algo ha de ser. Y entonces dice que en eso no pecó él y pues justificó a Dios. ¿Qué pasó con Habacuc? El profeta Habacuc. Habacuc hizo una declaración muy hermosa que se acostumbra por ahí a leer en algunos cultos. Habacuc, capítulo 3. Oiga lo que dijo Habacuc en cuanto a las adversidades. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Acuérdense que los judíos hablan mucho de la vid, el aceite de la higuera, higos. Dice, aunque la higuera no florezca, que no produzca frutos, ni en las vides haya frutos, o sea, uvas. Aunque falte el producto del olivo, eso es lo que le iba a decir, el aceite del olivo era combustible para ellos, para sus lámparas y otros usos. Y los labrados no den mantenimiento, o sea, no haya producción agrícola. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, o se mueren todas, o desaparecen, o se las roban. Y no haya vacas en los corrales, de igual manera, un despojo total. Dice, con todo, aunque todo falte, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire qué declaración más hermosa, Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 18 y 19 dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Dice, mire qué declaraciones. Y esas declaraciones no son terapias, sino que esas declaraciones le agradan a Dios, le agradan a nuestro Dios. Le pongo otro caso, último. Pablo, el apóstol Pablo y Silvano, compañeros de misiones. Los metieron presos en Filipos por causa de haber liberado a una muchacha adivina de demonio, tenía demonio, la liberaron como era propiedad de esa muchacha de unos ingratos, trata de personas, les daba mucho dinero con lo que adivinaba, pero cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, la liberó, entonces los metieron presos, los azotaron y estaban en la cárcel de Filipos. Y dice el capítulo 16, versículos 23 al 25, que a la medianoche cantaban alabanzas al Señor, ya latigueados, sangrando de su espalda, con cadenas amarrándolos en la prisión oscura y húmeda, en lugar de quejarse y reclamarle al Señor tanto que ¿por qué? Dice que estaban cantando alabanzas al Señor. Y tanto le plació a Dios que hizo un terremoto ahí. Hubo un terremoto y dice que todos resultaron sueltos de sus cadenas, pero no se fueron, ahí se quedaron. Porque si se hubieran ido, el pobre carcelero se tiene que suicidar, porque si no lo matan, porque los presos huyeron, a pesar de un terremoto. Y lejos de eso, el apóstol Pablo, lleno del amor de Jesucristo, nuestro Señor, le habló al carcelero, le dijo, no tengas pena, todos estamos aquí, todos los presos, porque habían otros. Y entonces el carcelero fue tan impactado que se hincó y dijo, ¿cómo puedo yo hacer para ser salvo como ustedes? ¿Cómo puedo? Y ellos le dijeron, creyendo en Jesucristo. Y dice que fue salvo él y su familia y todo. Bueno, la adversidad, ya estamos terminando. La adversidad es usada por Dios. Como le dije, a veces es una prueba para enseñarnos a depender más de Él. Dios usa la adversidad para que aprendamos a depender más de nuestro Dios, como lo hizo Josafat.
o para que nosotros aprendamos y comprendamos a los que están pasando por ella, para que podamos apoyarlos a los que están en adversidad, en lugar de juzgarlos, apoyarlos en los que están sufriendo, ¿verdad? Y la adversidad pues desgasta, afecta, pero Dios la hace producir. Y cuando uno padece adversidades, pues aprende madurez, aprende mansedumbre. Uno se vuelve un poco sencillo, sensible, humilde. También produce fortaleza de espíritu y confianza en Dios. Dice Santiago, el apóstol Santiago dice que nos sintamos felices cuando estemos en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce confianza, produce paciencia. Así que si usted no usa de la paciencia, pues le van a venir a una de sus adversidades para que usted aprenda a ser paciente. Aunque de hecho nosotros somos pacientes, pero a veces somos meros, ¿qué voy a decir? Complicados, ¿verdad? Porque cuando vamos a un hospital, ¿cómo nos llaman? Pacientes, porque hay que esperar. Entonces a veces somos impacientes y reprimimos a nuestra familia que tanto amamos, pero no debe ser así. Y en Romanos 12:12, un versículo más y termino. Romanos 12:12 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12 y versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación o la adversidad, que es sinónimo, constantes en la oración. O sea que no hay que orar solo cuando hay tribulación, hay que orar, como le digo, siempre para adorar al Señor, para darle gracias, para bendecir su nombre. Y si usted está en tribulación ahora, si está en adversidad, o cuando le llegue adversidad, ya usted sabe qué es lo que hay que hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no somos tan disciplinados muchas veces, Él conoció la adversidad. De hecho, vivió casi en adversidad todo el tiempo que vivió en la tierra. Y conociendo la adversidad y habiendo sufrido tanta adversidad, Él dijo en San Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí podemos nosotros enfrentar las adversidades, a los pies del Señor, como dice aquel cantante o el canto, aunque no tenga fuerzas. Vengo a tus pies, aunque no tenga fuerzas. Y otro canto dice, a tus pies hay paz, luz y dirección. A tus pies tendrás luz y dirección. Nuestro Señor Jesucristo pues nos invita a venir a Él, así por la fe, en una oración sencilla, pero de todo corazón y de profundo corazón, decir, Señor Jesús, no puedo con esto, no lo aguanto, no lo entiendo, no lo sé. Dame entendimiento para saber por qué y para saber qué debo hacer. Pero invocando su nombre, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, y usted encontrará la paz que necesita, la sabiduría que necesita para enfrentar la adversidad y solucionar la adversidad con la ayuda de Dios. Ese es mi deseo y ese es mi compartir para hoy con usted. Que el Señor le bendiga, que descanse y que el resto de la semana esté lleno de bendiciones. Y si hay alguna adversidad, pues ya sabe qué es lo que hay que hacer. Siempre hay que orar, siempre hay que buscar del Señor su palabra, su comunión. Y nosotros venimos juntos o unánimes, gran Señor, para ponerte en tus santas manos, en tu presencia, nuestras situaciones. Gracias porque tú las conoces y gracias porque tú nos amas y gracias porque nunca nos abandonas. Dichoso aquel que confía en ti, dichoso aquel que te invoca a ti, dichoso aquel que te invita a ti a estar en su corazón, dichoso. Gracias te damos por tu palabra y Señor bendito, que tú socorras a quienes pueda estar en adversidad hoy. Por tu santo nombre y para la gloria del Padre, gracias damos. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Y si Él nos lo permite, nos juntamos o nos unimos por este medio otra vez en unos días. Hasta entonces, por aquí les espero. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo
te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo.